Nosotros estuvimos analizando el proceso de pulverización electrostática aplicada a la desinfección electrostática justamente. Bueno, ¿en qué consiste este proceso? Consiste en que la pulverización, digamos, es, en otras palabras, la atomización de del fluido que vamos a utilizar. En este caso es desinfectante, que básicamente se diluye en agua. Generalmente ocurre esto. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que la densidad de dicha solución es muy parecida a la del agua. Bueno, ¿de qué consta esta pulverizadora electrostática? En primer lugar tenemos un tanque donde se deposita dicha solución, desinfectante agua en este caso que estamos hablando. Por otro lado vamos a tener una pistola que dentro tiene conductores de fluidos internos, bueno, justamente interno porque es de dentro, y va a tener una boquilla electrostática que es la salida, digamos, de la pistola, que ya vamos a hablar de eso, de qué consta y cómo funciona dicha boquilla. Bueno, va a tener un compresor de aire donde vamos a levantar el aire a una determinada presión, y esa presión de aire lo que nos va a ayudar es justamente a atomizar el líquido. Va a constar también de un transformador de voltaje y un puente rectificador. ¿Por qué? Bueno, un transformador de voltaje porque dicha pulverizadora va enchufada a los interruptores que bueno, tenemos en una casa, 220 voltios de corriente alterna. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros lo que necesitamos para la boquilla, que ahora la vamos a explicar más adelante, necesitamos un electrodo que esté a a un alto voltaje y además que sea constante. Es decir, vamos a necesitar transformar esa corriente a continua. Entonces por eso justamente necesitamos un transformador para elevar el voltaje y un puente rectificador para transformar la corriente alterna en continua. Y bueno, justamente va a constar el puente rectificador con sus respectivos capacitores. Bueno, también va a contar de, bueno, el cable que provee 220 voltios de dicha corriente. Para comprender en profundidad este dispositivo es necesario entender su funcionamiento. El mismo deberá estar conectado a una corriente alterna de 220 voltios, lo que significa que en nuestro país se podría utilizar tranquilamente, debido a que el sistema de energía provee esta diferencia de potencial. Si bien más adelante explicaremos para qué es necesario transformar esta corriente alterna en corriente continua, voy a explicar brevemente cómo vamos a hacerlo. Primero, necesitaremos utilizar transformadores para elevar el voltaje. Y luego, a través de puentes rectificadores, transformaremos de corriente alterna a corriente continua. Y con el uso de capacitores, podremos eliminar ondas o rizos en la frecuencia de la corriente eléctrica. Bien, para lograr una buena distribución del desinfectante se utilizan y se recomiendan desinfectantes en base de agua. Esto es por la densidad de cada desinfectante. Ahora, para atomizar cada fluido, lo que hace la pistola es utilizar presiones de aire que rondan desde los 100 kilopascales a los 400 kilopascales, que más o menos van de 14 a 58 psi, que es una medida que utilizamos cotidianamente. Esta variación de presión se debe a la posibilidad de variar el diámetro de cada gota y con ello variar la masa de cada gota. Esto se produce por un efecto Bernoulli, que al variar la presión y el caudal de aire podemos obtener hasta gotas de 100 micrómetros de diámetro. Como vimos anteriormente, el diámetro de las gotas será unos 100 micrones. Esto nos permite conocer también su volumen. Suponiendo la forma de una esfera, tenemos que será aproximadamente 5,23 por 10 a la menos 13 metros cúbicos. También consideraremos la densidad de la solución del desinfectante próxima a la del agua, por lo que será igual a 1 gramo por mililitro. En este momento nos interesa conocer la masa de la gota, por lo que con la densidad y el volumen obtenidos anteriormente podemos deducir que la masa será igual a la densidad por el volumen, entonces es decir que será igual a 5,23 por 10 a la menos 7 gramos. Como la masa es muy pequeña, su fuerza gravitatoria será despreciable a comparación de la fuerza de origen electrostático. En conclusión, la fuerza eléctrica predominará en el efecto.
Respecto a las boquillas electrostáticas, estas utilizan el aire para poder llevar las partículas atomizadas hacia la zona de ionización. Bueno, allí encontramos el electrodo que tiene una alta concentración de electrones. Como dicho electrodo tiene un radio relativamente pequeño, el potencial máximo al que el aire se vuelve conductor no va a ser muy elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que con potenciales relativamente chicos podemos alcanzar la resistencia dieléctrica del aire y así volver a este medio conductor. Esto es lo que se denomina efecto corona. Justamente cuando ocurre esto, el aire se vuelve conductor y lo que hace es transportar cargas, o sea, es un medio para el cual se pueden transportar cargas hacia las partículas atomizadas. El efecto corona es una descarga eléctrica que se produce por la ionización de un fluido, como el aire, que rodea a un conductor cargado eléctricamente. Por lo general, este efecto ocurrirá en sistemas de alto voltaje, como en una línea de transmisión de energía eléctrica. A su vez, este efecto produce una luz brillante de color violeta alrededor del conductor. Pero, ¿cómo se produce? El efecto corona se produce naturalmente debido a que el aire no es un buen aislante y posee muchos iones y electrones libres en estado normal. Por lo que si agregamos un campo eléctrico que afecte al aire, estos electrones y iones se verán afectados por una fuerza y se acelerarán, yendo en direcciones opuestas, yendo en la dirección opuesta al campo eléctrico. Bien, ahora el efecto corona se produce por la ruptura de un dieléctrico, en este caso el aire. Esta ruptura se produce al colocar un material que normalmente es un aislante eléctrico bajo la interacción de un gran campo eléctrico. Esto lo puede hacer conductor. Para entender un poco más de la ruptura dieléctrica se necesita aplicar un poco de teoría de bandas, la cual dice que para un dieléctrico ambas bandas están separadas por una banda de energía, la cual es una banda prohibida para los electrones, llamada banda prohibida. Como la banda de valencia es menor en energía, los electrones preferentemente ocuparán esta banda. Por lo tanto, en los materiales dieléctricos bajo condiciones normales, la banda de conducción permanece vacía, porque son aislantes. Si a un electrón en la banda de valencia se le suministra energía proveniente de un campo eléctrico mayor o igual a la necesaria para dar el salto, este probablemente terminará dirigiéndose hacia la banda de conducción. Y si se le aplica un campo eléctrico lo suficientemente grande como para aportar con la energía necesaria para mover varios electrones a la vez desde la banda de valencia hacia la banda de conducción, también como los electrones en la banda de conducción actúan como cargas portadoras, el material ahora conduce en lugar de almacenar carga. Es decir, el material dejó de ser un dieléctrico para convertirse en un conductor. A este proceso se lo denomina ruptura dieléctrica. Bueno, al ya haber analizado de manera general lo que ocurre en el efecto corona, podemos centrarnos en nuestra situación particular. Bueno, entonces cuando el campo eléctrico es suficientemente intenso alrededor del electrodo, donde tenemos un valor que tiene que ser mayor a 3 por 10 a las 6 volts por metros, que es la resistencia dieléctrica del aire, bueno, los electrones libres de dicho electrodo pueden moverse justamente donde el campo sea S o mayor, pueden moverse libremente. Cuando hablamos de electrones libres que van del electrodo hacia el fluido, decimos esto porque suponiendo que el potencial del electrodo es negativo respecto al cual está el fluido, ¿sí? Si no, sería al revés, digamos, en el caso de que el potencial del electrodo sea mayor al cual está el fluido, al potencial donde se encuentra el fluido, digamos, lo que ocurriría es al revés, los electrones migrarían desde las partículas atomizadas hacia el electrodo. Bueno, entonces lo que ocurre es que estos electrones libres se van a acelerar
y van a migrar hacia las partículas, considerando en nuestro caso, hacia las partículas atomizadas. Estos electrones libres van a tener una gran velocidad y al chocar, al impactar con otros electrones de que hay, digamos, en las órbitas externas de las partículas atomizadas, lo que va a pasar es que va a ayudar a ionizar a estas. Y además, al estar en contacto dichos electrones con las partículas atomizadas del fluido desinfectante, es capaz de ionizar a estas. Es decir que el aire, al estar en contacto con estas partículas, lo que hace es poder ionizarlas, digamos, en este caso. Bueno, la fórmula que nos describe el potencial máximo que se puede aplicar a un conductor esférico es la siguiente. Tenemos el potencial máximo es igual al radio de dicho conductor por el campo eléctrico máximo. Estas cifras se pueden aproximar utilizando datos de potenciales a los que trabajan los electrodos respecto al potencial en el que se encuentra el fluido, que en este caso es de entre 50 kV y 80 kV. Por lo tanto, despejando de la primera ecuación, nos queda que el radio es igual al potencial máximo dividido el campo eléctrico, lo que nos da un radio de 1,66 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el radio es superior, el radio del electrodo es superior a ese resultado, el campo eléctrico a su alrededor no sería capaz de romper la barrera dieléctrica del aire y no podría ionizar las partículas atomizadas. Luego las gotas son expulsadas hacia afuera por la energía del aire y salen en dispersión con carga. Bueno, ahora como ejemplo, supongamos una planta, para analizar qué sucede luego de emitir partículas ionizadas. En un primer instante, las partículas fuera de la boquilla, al estar cargadas, generan un campo electrostático, y esto produce fuerzas electrostáticas, lo cual es proporcional a la carga y al campo de cada partícula. Debido a esto, las cargas, como están cargadas de igual signo, se repelen, y esto produce un abanico más amplio. Para explicar la atracción que observamos, tenemos que recordar que los objetos no cargados, es decir, con carga neta igual a 0, contienen igual número de cargas positivas y negativas. Cuando ponemos un objeto cargado cerca de un objeto neutro, provocamos un reordenamiento de las cargas del objeto neutro. Esto es lo que hacen las partículas cargadas, por ejemplo, del líquido desinfectante. Esto ocasiona que en las proximidades de la planta hayan cargas igual pero positiva, con lo que el resultado final es que la fuerza de atracción es mayor que la de repulsión. Recordemos que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo que la fuerza de repulsión sería un cuarto de la de atracción solo con que las cargas negativas estuviesen al doble de distancia. La planta, con todo, sigue siendo neutra. En resumen, cuando las partículas cargadas se encuentran con un objeto neutro, lo rodean completamente y se adhieren al mismo, asegurando así una completa desinfección. This is Wabash Instrument Corporation, and today we would like to demonstrate the Corona Discharge Wand. It's a wand that creates a corona discharge. Let's see how it works. An arc discharge occurs when the Van de Graaff dome potential rises to a level where it breaks down the air molecules, creating visible light. In this experiment, we are going to use surfaces of different curvature to examine how they might affect the discharge from the Van de Graaff dome. First, we start off by using the big dome. We see that the intensity of the spark from the Van de Graaff is strong and bright. Next, we use a smaller dome and place it at the same distance as the big dome. We can see that the intensity is weaker and the interval between discharges is shorter.
When we use an even smaller ball, the discharge arcs are even less intense and the discharge frequency is increased. From these results, we can see that the smaller the radius of the surface, the less intense the discharge spark, and the higher the repetition rate. But what does it mean? When a neutral conductive object, which is connected to ground, is placed near a strong electric field, in this case a negative electric field, the surface electrons on the object will be repelled through the wire and into ground, leaving a positive charge, creating an electric field. The sharper the curve, the stronger the electric field. The stronger the electric field, the less potential the Van de Graaff has to build up in order to break the air gap. That explains why with a smaller ball you get less intense sparks and more frequent discharges. It's because of its sharper surface compared to this bigger dome. With a sharper surface, you have a greater charge density, and the greater the charge density, the greater the electric field. Now, when you point a sharp needle towards the Van de Graaff, such as our corona discharge wand, it creates such a strong electric field that the Van de Graaff discharges almost instantly and is not able to build up sufficient potential to create an arc discharge. This silent type of discharge is called corona discharge, hence the name corona discharge wand. Now, let's see what other demonstrations you could perform with this corona discharge wand. You could stop the sparks from the Van de Graaff. If you have an electric plume, you could wave the wand in front of the dome and it'll discharge almost instantly, causing the hair go up and down. You could use it to cause induction to the bobblehead to make it oscillate.